Ok, bueno, entonces te comentaba, Cristel, entonces eso es lo que a lo mejor te pudiera llegar a funcionar, no tomar, primero que nada, no tomarlo literal, pero sí ir como haciendo una bitácora, un registro, para que tú puedas como visualizar a qué está relacionado. Entonces, no necesariamente, o sea, los sueños en sí no son buenos ni malos, simplemente de manera inconsciente algo hemos registrado, nuestra psique algo está almacenando y aquí tenemos que descifrar pues qué es lo que nos quiere tratar de decir, es decir, cuál es el mensaje, con qué experiencias de mi vida está relacionado y si actualmente algo a lo mejor me está generando angustia, me está generando preocupación, miedos, dudas, incertidumbre, el sentimiento o emoción que ahora sí que tú puedas considerar que está relacionado con este sueño. Lo importante aquí, pues, es que a lo mejor puedas anotar y bueno, ya con tu psicoanalista, pues, poder trabajarlo y ir explorando como con todo esto que está sucediendo. No sé si tengas alguna duda. ¿Te aclaro mejor así lo que me preguntaste? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí es muy importante, justamente lo que les acabo de comentar a su compañera Cristel, pues es como todo este origen, toda esta necesidad que se va generando con la interpretación de los sueños y que, bueno, esta forma de revelar el inconsciente en el psicoanálisis, pues también surge a partir de la mitología griega. Ahora, en la antigua Grecia, justamente basándose a esta religión politeísta y que, bueno, los dioses, de acuerdo a su función, les iban a traer castigos o les iban a traer premios, en cuestión de ritos para conciliar el sueño, pues hay algo que se llama incubación. Es una práctica, ¿cómo se llama?, bastante antigua, que también se remonta en el antiguo Egipto, pero va más ligado a esta época donde comienza a haber una transición en cuanto al cambio de paradigma de la religión. Es decir, de ser una religión politeísta, pasan al cristianismo a partir del nacimiento del profeta de Jesús de Nazaret y bueno, la construcción, la conceptualización de un nuevo Dios, ¿sí? De una nueva divinidad que fue quien creó todo lo que les rodea alrededor. Y bueno, para esto, aquí les voy a poner esta etiqueta. ¿Me puedes ayudar a leer, Jonás? Sí, a ver. La incubación es una práctica mágica religiosa que implica dormir en un área sagrada para experimentar un sueño y como consecuencia del mismo se producirían revelaciones sobre el futuro, oniromancia. Se llevaría a cabo una cura milagrosa o se procedería a revelar un tratamiento de curación. Esta práctica requiere que el que tiene que experimentar el sueño se prepare convenientemente con un rito sacrificial y en algunos casos ayunando y sin beber vino, descendencia usualmente a un lugar Descienda subterráneo usualmente. sagrado, duerme una noche soñando y vaya un sacerdote intérprete del oráculo para contar el sueño que generalmente revelaba una profecía o tratamiento a seguir. Okay, entonces, bueno, regresando un poquito a lo de la mitología griega, pues se creía en ese entonces que las pesadillas era no un castigo, pero sí era ahora sí que un alertamiento por los dioses de que algo estaba sucediendo de manera interna y bueno, justamente para poder conciliar de manera satisfactoria y que ningún ente o Dios
perturbara, ¿cómo se llama?, tu sueño, pues comienzan a practicar un ritual que se llama incubación y que prácticamente consiste, pues ponerse, ¿cómo se llama?, bueno, se utilizaban cuevas en ese entonces para poder, ahora sí que conciliar el sueño, pero no era nada más conciliarlo. Toda aquella persona que quisiera participar en la incubación, pues tenía que ser sometido a ciertos rituales o a ciertos ritos a desarrollar para que pudiera estar preparado. Ejemplo de eso, pues es a lo mejor hacer ayunos, y que esto del ayuno actualmente algunas prácticas religiosas lo ponen. ¿Sí? Y que esto es como el objetivo de poder comenzar a desprenderse de ciertas condiciones a las que consideran que están muy apegados o que están muy necesitados de poder seguir continuando con un sueño, ahora sí que tranquilo, pausado, y que pues bueno, ninguna de estas divinidades, Morfeo, Fantaso. Dime, Jonás. Maestra, ¿cree que pueda volver a repetirlo todo? Es que cuando terminé se me fue la y no alcancé a escuchar. Sí, le comentaba, bueno, lo único que se quedó de hecho fue Alex, después apareció Cristel y Lucy. Bueno, en este caso, como habían otras divinidades, lo que viene siendo Fóbetor, Fantaso, Morfeo, bueno, sucede que a esto, así que la población, los ciudadanos, pues, comienzan a ahora sí que implementar ciertos rituales, ciertas prácticas para poder iniciar de manera eficiente los sueños. Uno de estos, pues, es la incubación, y prácticamente ponerte ahora sí que en una área sagrada, podemos ver que es ahora sí que asignado aparentemente espiritual, que os llevaría a la culminación de un sueño satisfactorio, y así como no estar inmersos, o que Fantasor y Fóbeto pues se inmiscuyeran en este sueño. Y podamos tener más sobre este tema. Voy a abrir aquí una página de URL. Sí me hacen escuchar, porque me dio de repente que... Okay. Y bueno, aquí viene a leer este apartado, de donde dice los griegos hasta metafísica. Dice, se da a conocer en uno de los de peregrinación más importantes de Grecia. En uno de los centros. Mándeme. En uno de los centros dijiste cuentos. Discúlpeme usted. En uno de los centros de peregrinación más importantes de Grecia. Mamá, volteate. Allí se encontraba el dios médico Asclepio. Uh-huh. El lugar estaba ubicado en Peloponeso, al sur de Grecia, en un lugar llamado Epidauro. No manches. ¿Hasta dónde dijo? Ya. Según la mitología griega, Asclepio era hijo de Apolo y de Coronide, los cuales se encargaron, junto al centauro Quirón, introducirlo en el arte de la medicina. Asclepio llegó a ser conocido en toda Grecia como el dios médico, construyéndole un gran santuario a mediados del siglo VI. Uh-huh. Ok. ¿Listo? Eso. El culto a Asclepio mostró gran idolatría a tal punto de sustituir la adoración a Apolo. Con el paso de los años, la fama de Asclepio se extendió por todo el mundo conocido, llegando incluso a Egipto. El deambular de enfermos por la zona aumentó considerablemente al conocer el tipo de terapia que realizaba, con resultados muy favorables para los enfermos. Simultáneamente, con la experiencia de cada uno de los tratamientos, se comenzó a establecer las bases de lo que hoy conocemos como medicina. Los diagnósticos se realizaban basándose en la observación de los síntomas. Poco a poco comenzaron a quedar atrás los diagnósticos con base metafísica.
Metafísica, bueno, entonces aquí, entonces el sueño, en la incubación aparece a partir del interés de poder curarlos, ¿sí? Es decir, buscar la cura a esas pesadillas o a esas transformaciones de los sueños que tenían, pues gracias a los dioses. Y bueno, podemos leer un poquito que se deja de tener una explicación metafísica, es decir, politeísta, que hay divinidades, que ciertas energías nos proveen y pues comienza a tener una condición metafísica y bueno, aquí también ya estamos hablando de la aparición de las etapas del sueño, como la fase REM, ahora sí que el sueño profundo, el sueño ligero y bueno, todo esto que está relacionado y que permite también a la psique entrar en diferentes momentos para hacer estas transformaciones de los sueños, ya sea que se presenten en pesadillas o bien que se nos distorsionen y que es cuando vamos cambiando de un escenario a otro y que pareciera que nuestro sueño pues no tiene una secuencia de hechos o es incongruente, sino que ha sido transformado. Y bueno, aquí también nos habla de la hipnosis. ¿Me ayudas a leer, Lucy? La hipnosis. Un papel importante en la terapia lo desempeña la hipnosis. Los médicos colaboradores en el santuario realizaban sacrificios y abluciones para luego terminar con una cura de sueño inducido en dependencias establecidas como grandes dormitorios en que durante el sueño el dios indicaba la terapia que debía seguir para curar la enfermedad. Asclepio se le aparecía y le daba una indicación de cómo alcanzar la curación, algo así como un oráculo del sueño, el cual era interpretado al día siguiente por los sacerdotes. Este sueño, que también se conocía como sueño curativo o sueño del templo, era como si fuera una incubación. El templo contaba con varios niveles, lugares para abluciones, rituales, mensajes e inciensos. Existía un nivel. Masajes, le dijiste mensajes. Perdón. Existía un nivel para presentar las ofrendas y pagar con una donación monetaria. Existían también lugares establecidos para los agradecimientos a través de placas talladas en piedras. En una de ellas se podía leer: Hermodokis de Tamsaco tenía el cuerpo paralizado. El sueño se fue curando por el dios. Y bueno, aquí podemos observar en imagen el centro de salud del santuario de Asclepio, que aquí, bueno, se recostaba el cuerpo y pues bueno, se hacía como todos estos rituales para poder conciliar el sueño o bien curarlo en cuestión de si se presentaba alguna pesadilla o alguna otra anomalía que perturbara al soñante, y no nada más en sueños, sino también en su realidad. Y bueno, aquí ya no es, aquí nada más como dato, la medicina científica de Hipócrates también era conocida en las dependencias del Centro de Salud de Epidauro, aunque parecía ser un lugar de medicina religiosa. Los sacerdotes de este templo se llevaban muy bien con los médicos hipocráticos. Bueno, aquí ya estamos hablando de Hipócrates, que es también el que habla acerca del origen de la histeria y comienza a cuestionarse ciertos temperamentos, ciertos humores relacionados a la personalidad, como la bilis negra, la bilis amarilla, y cuál era como todo este origen que tenía. Y bueno, pues aquí estamos observando la imagen. Ahora ustedes en su libreta, hablando de ritos y de prácticas, van a escribir en su libreta 5 ritos que utilicen para conciliar el sueño. Van a tener 5 minutos para desarrollarlo. ¿Pueden activar sus cámaras, por favor?
Recuerden, en su libreta, en un tiempo de 5 minutos, van a escribir 5 actividades que lleven a cabo, más bien 5 rituales o prácticas que lleven a cabo para poder conciliar el sueño. ¿Listo? Reaccionen a like quienes ya terminaron. Ok, gracias Alexa. Un minutito más. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, Alexa, contigo. Me gustaría que nos compartieras cuáles son esos ritos o esas prácticas que llevas a cabo para poder conciliar el sueño. Yo, por ejemplo, em, cuando no puedo dormir, utilizo dos, que pongo agua bendita en la puerta de mi cuarto y pongo, no, y tomo agua para no tener pesadillas y poder conciliar el sueño toda la noche. Pongo lavanda igual en mi almohada, loción de lavanda, para que me pueda relajar y me pueda quedar dormida más rápido. Sí. Tengo que poner igual una almohada al lado de mi lado derecho para poder acomodarme mejor, porque así me siento más segura y así. Y con mis peluches, todos los que me han regalado los pongo igual ahí para que duerman conmigo. Y pongo una película de fantasía, no sé, ya sea Hércules, mi villano favorito, todas esas, para, no sé, que alejen a los malos espíritus. Okay. Y todo esto que me comentas, Alexa, a lo largo, ¿cómo se llama?, de tu vida, ¿has tenido que modificar o incluir una nueva práctica? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál crees que fue la más significativa que tuviste que modificar? Son dos, la del agua bendita y la de la almohada. Ok. Esas las incorporaste, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahorita te siguen funcionando. Excelente, muy bien. Les pregunto esto porque es muy importante que
como que vayamos reflexionando, ahora sí que valorando, poniendo en autocrítica, pues qué tan efectivas son esas prácticas, ¿sí? Y qué otras pudiéramos utilizar como complemento para poder conciliar el sueño. Las pongamos en práctica o no, no necesariamente lo tenemos que hacer, pero si hay a ciertas personas que les funciona más, a lo mejor, no sé, antes de dormir, poner incienso en su cuarto, algún tipo de aromatizante, aunque no sea como tal un ritual antiguo, espiritual, pero, por ejemplo, el uso del celular, o sea, si esas prácticas que ustedes están implementando también les favorece la conciliación del sueño o solamente se las posterga, porque hay otras que en las ciertas prácticas con las que tenemos que tener un poquito más de cuidado. Jonás, ¿me ayudas compartiendo tus prácticas para conciliar el sueño? Bueno, pues yo, darle el beso de buenas noches a mi mamá, quitarle el wifi al celular y el sonido, hacer una oración antes de dormir, Ok, lavarme los dientes y bañarme antes de dormir. ok, perfecto. Ahorita les voy a hacer una pregunta porque si vamos ustedes si alcanzan a captar. Dos de tus compañeros que ya participaron han dicho dos respuestas o prácticas relacionadas a algún tema, como se llama, un tanto controversial y a un tema que aún en la actualidad es de vital importancia porque el ser humano necesita creer en algo, en lo que sea. ¿Sale? Y ahí vamos a hablar, a cuestionar el por qué. ¿Por qué ciertas creencias hacia ciertos dioses nos pueden brindar mucho más, ahora sí que tranquilidad a la hora de dormir o inclusive a la hora de que yo hago cierta actividad en mi vida cotidiana, cuando voy a salir fuera de casa, cuando voy a, no sé, entregar alguna actividad y me encomendo a una divinidad, que esto no está mal ni bien, porque todas las personas necesitamos creer, todas las prácticas que hagamos son válidas, pero tenemos que reflexionar por qué, porque ciertas prácticas nos generan más tranquilidad y nos permiten conciliar de manera más efectiva el sueño que otras. Muchas gracias, Jonás. Lucy. Por ejemplo, establecer un horario. Por ejemplo, tenemos que dormir 8 horas. Yo trato de dormir 8 horas porque, bueno, igual me lo recomendó mi psicólogo, porque igual tengo, o sea, a veces, como dice, parálisis de sueños me da a veces como que seguido y sueño puras tonterías. Y ese como que sí me recomendó el psicólogo. Igual aplico eso de hacer oraciones antes de dormir y sí me llegaron a hacer igual limpias, porque pues sí soñaba como que seguido cosas feas y no podía dormir. Bueno, hasta ahorita como que me cuesta dormir. Y ese de tomar un baño caliente para refrescar el cuerpo y así. Y dejar en silencio todo. Bueno, o sea, en el cuarto, ponerlo ya a oscuridad y todo, y bueno, con música igual. Así es como que puedo dormir bien. Tener música. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lucy. ¿Y Cristel? Ay, bueno, yo pues solo ver algo que me canse la vista, o sea, no sé, una serie o una película, algo así, o solamente estar en mi celular, ya ahí solita como que me empieza a dar sueño. Ok, con la Eh, práctica de tu celular, aproximadamente ¿cuánto tardas en conciliar el sueño? ¡uh! Muy tarde, ¿Qué es lo tan tarde? no sé, 1, 2 de la mañana a veces me duermo por estar en el celular, porque no, nada más no puedo dormirme. Ok, recordemos que el celular efectivamente no es una práctica para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque obviamente el celular nos manda la luz que observamos de manera visual, tiene un sistema infrarrojo, ¿sí?
Y esto es sistema a nivel neurológico, activa nuestro cerebro y en vez de conciliar el sueño, lo único que hace es nuestro cerebro estar trabajando con este estímulo que es la luz. Aunque te digan y te comenten, bájale al brillo, ese mínimo brillo, ¿cómo se llama? Te está estimulando la vista y por ende tu cerebro piensa que aún tienes que estar activo. Entonces, por ahí, Cristel, te invitaría a cambiar tu práctica, a ir como descubriendo qué te puede beneficiar para conciliar el sueño. Efectivamente, lo que comenta Lucy es muy importante. El ser humano necesita aproximadamente de sueño 8 horas, como mínimo 6. Sabemos que por las diferentes actividades que hacemos no lo podemos lograr, pero sí es muy importante que por lo menos una vez a la semana nos tomemos un día libre de 3 a 4 horas para relajar el cuerpo físicamente, así como a nivel cognitivo y nivel neurológico para no recibir tanta estimulación. Por eso ahora es que, bueno, cuando nos incorporamos a las videoconferencias, era tan cansado el estar tomando praxis de manera virtual porque justamente nuestro cerebro estaba siendo sobreestimulado al contenido visual. Y por eso es que apareció la vista cansada, la vista borrosa, apareció el dolor de cabeza. Entonces ahí era como que sabíamos que no lo podíamos autorregular, pero ahora, tal vez al estar mucho más organizados, pues podemos permanecer menor tiempo en la computadora y que también tenemos que ser muy disciplinados con la organización de los tiempos en cuanto a las tareas, en cuanto a mis actividades cotidianas, si tengo que trabajar, lo que tenga yo que hacer para que pueda cumplir por lo menos con 6 horas, 6, 7 horas de sueño. Si podemos dormir las 8, fantástico. Eso también al día siguiente lo que nos va a generar pues es va a estar mucho más activados y si no es cuando viene el desgaste físico, ¿sale? Entonces ahí valorar nuestras prácticas. ¿Por qué les pregunto acerca de sus rituales? Bueno, es muy importante saber que a lo largo de la vida hemos sido enriquecidos como cultura occidental, hemos sido enriquecidos por culturas antiguas, con ciertos ritos, con ciertas prácticas que hoy hacemos, pero no cuestionamos de dónde viene o en algún momento de nuestra vida llegamos a cuestionar. Eso, el reflexionar sobre la historia de estos ritos y de estas prácticas nos va a permitir identificar cómo el ser humano a lo largo de su vida se va adaptando y 2, va evolucionando en diferentes niveles, en su comportamiento, en su capacidad de proceso cognitivo, sus estados emocionales. Y eso hace que hoy en día en la situación de contingencia que estamos viviendo, pues tenga habilidades para adaptarse o simplemente tenga habilidades para desertar y expresar que ya no puede. Y es válido ya no poder, pero tengo que reflexionar por qué ya no puedo, por qué me canso más, por qué estoy agotado o agotada. ¿Sale? Entonces va por ahí como toda esta reflexión de nuestros ritos, de los rituales que pongo a la práctica y bueno, que esto justamente me va a hacer dimensionar si son efectivos o los tengo que comenzar a modificar. Y bueno, una vez que hemos terminado con esto de los temas del sueño, aparece como un médico que quiere curar los sueños, que es Hipócrates. Y bueno, Hipócrates, su principal aporte es el origen de la melancolía. ¿Qué es la melancolía? ¿Han escuchado de esta palabra? ¿Es tristeza? Ujú. Exacto, es un sentimiento, una emoción profundo de tristeza, agobiante. ¿Qué pasa? Aquí hay dos importantes conceptos a diferenciar. La personalidad, ¿sí? La personalidad melancólica y los rasgos de personalidad melancólicos. Es decir, rasgos son características que vamos a compartir, que vamos a tener de ciertos sentimientos, emociones o actitudes o comportamientos. No quiere decir que sea un hecho. Y la personalidad es toda aquella
que podemos identificar como un padecimiento, trastorno específico, que puede ser la depresión profunda, ¿sí? O incluso esta depresión pasarse a trastornos de bipolaridad, que están de un extremo a otro, ¿sale? Entonces, ¿cómo aparece la melancolía? Me gustaría que me ayudaran a leer esta parte de aquí. Si me pudieras ayudar a leer, Cristel. Dice, la melancolía es, por lo tanto, una palabra que nombra un fenómeno que resulta difícil de explicar. Por lo general, utilizamos esta palabra para señalar o describir el estado anímico o el carácter de una persona. El origen de este término se remota hasta el siglo V a.C. con la escuela hipocrática. Hipócrates, el legendario médico griego, sostenía que los seres humanos contaban con 4 humores que les dotaban de ciertas cualidades físicas y anímicas. La melancolía correspondía a aquellos hombres que tenían una preponderancia de bilis en su persona, de bilis negra en su persona. De acuerdo con esta teoría, los melancólicos son personas prontas a la tristeza y al miedo. Su temperamento es fácilmente mermado y pueden padecer de largos periodos de pesar e inmovilidad, seguidos de arranques espontáneos de creatividad. Bueno, aquí ya donde nos dice arranques de espontaneidad, bueno, podemos en sus condiciones mucho más graves, complejas de intervención, pues es el trastorno bipolar. Y más adaptativos, pues es ahora sí que la depresión, y hay diferentes niveles de depresión. Y bueno, aquí dice, si me pudieras, ¿me puedes ayudar a continuar leyendo, Cristel? Aquí donde te marqué con azul. Dice, para Aristóteles todos los seres humanos cuentan con una cantidad determinada de bilis negra. Esta puede aumentar o disminuir dependiendo de ciertas variables como la temperatura o la alimentación. Por ejemplo, el vino era considerado un factor que proporciona la melancolía. Sin embargo, que propicia la melancolía. Sin embargo, habría que distinguir 2 tipos de constituciones físicas que se dan de forma natural en el hombre. Hay seres humanos que solo por accidente alcanzan la melancolía, es decir, que únicamente son melancólicos por la presencia de ciertos alimentos o situaciones extraordinarias en un tiempo determinado. En cambio, hay personas en cuya constitución física se encuentra la melancolía. Estas personas tienen un exceso de bilis negra que las arrastra a una tristeza permanente. Para Aristóteles, esta condición, lejos de conducir a las personas a un estado de pasividad y abandono absoluto, potenciaba su capacidad poética. Sí, poética. Esto es la posibilidad de generar obras y acciones magnánimas y excelentes. Y bueno, aquí gracias, Cristel. Bueno, aquí nos habla acerca como de dos polos, 2 visiones que podemos tener de la melancolía. La melancolía, bueno, desde ahora sí que desde una intervención bastante compleja, que es la física neurológica, es decir, si lo vemos desde el aspecto neurológico, nuestro cuerpo ya no regula ciertas sustancias químicas importantes para la sinapsis y que generan el autocontrol de la emoción, y bueno, eso hace que haya una permanencia de la melancolía. Es decir, la persona melancólica pues no puede controlar este hecho y por lo tanto de manera automática e inmediata pues pasa de un estado anímico melancólico a un estado
de ánimo eufórico, es decir, pudiese llegar a pasar de la tristeza a la alegría o quedarse situado en la tristeza, y que eso lo podemos ver ya hablando médicamente, pues bueno, en los trastornos de bipolaridad, depresión, también la distimia, que entra igual en los trastornos, ahora sí que psicológicos, donde se habla acerca de este estado de ánimo. Y bueno, aquí nos agregan, para Aristóteles, todos los seres humanos cuentan con una cantidad determinada de bilis negra. Aristóteles hablaba acerca como de estos niveles de la bilis negra basado en Hipócrates. ¿Qué sucedía con esta bilis negra? Bueno, a mayor bilis negra, más propenso eres de ser una persona melancólica. Y aunque tuvieras bilis negra menor, eso no quería decir que las circunstancias, las situaciones nos pudiesen encaminar a un estado de melancolía, y que esto lo podemos observar, lo podemos relacionar con nuestras vidas, con nuestras experiencias de la vida cotidiana, como a partir de ciertas pérdidas, de ciertos duelos, de ciertas circunstancias ambientales, contextuales en nuestra vida, pues nos pueden encaminar en algún momento a estar tristes, ¿sí? A querer llorar, a querer apartarnos del entorno social, simplemente a lo mejor ya no querer hacer ciertas cosas que nos generan interés, y bueno, todos estos síntomas relacionados a la depresión o a la melancolía. Y bueno, está el otro extremo, que estará algo que ya no podemos, que es de manera automática, no se puede controlar, más que con la ayuda de intervención psicológica o la intervención psiquiátrica para poder asignarnos medicamentos. Entonces, pues bueno, es como estos dos puntos de vista que le da Aristóteles, y también nos menciona, esta puede aumentar o disminuir dependiendo de ciertas variables como la temperatura o la alimentación. Bueno, aquí es muy importante esto, entenderlo, porque también, ¿cómo se llama? Una ocasión un docente por ahí nos dijo, si tú te pones a ver una película, ¿cómo se llama? Triste, en un día lluvioso, apagada la luz y con alguna circunstancia, a lo mejor relacionado con la tristeza, vas a llegar a sentirte triste. ¿Y por qué se da esto? Porque estas condiciones ambientales también influyen, como sucede con el estudiante que le apagas la luz ahora sí que en el espacio formativo, y que bueno, esto genera que se esté durmiendo, que esté bostezando, porque el ambiente es muy importante para un desarrollo adecuado de ahora sí que de estos estados de ánimo. Podemos entender que entonces la melancolía podemos estar predispuestos por factores genéticos, hereditarios, y también podemos estar predispuestos por factores ambientales. Entonces ya esto dependerá de cuáles vertientes se puedan acarrear a lo largo de nuestra vida. Y bueno, nos queda menos de un minuto, voy a terminar la videollamada y nos volvemos a incorporar, ¿sale? Vamos a dejar que termine el minuto. Y bueno, aquí les comentaba que justamente Hipócrates habla acerca de la teoría de los 4 humores, que son los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos, los melancólicos. Bueno, los coléricos tienden a ser menos tolerantes, hay un poquito menos de autocontrol, son estas personas que vamos a ser a lo mejor un poquito más cotidianamente enojadas, que se les va a complicar poder expresar sus emociones, autocontrolarlas. Entonces aquí estamos hablando de una